Como todos saben, y bueno, han dado varias clases acerca de esto previamente, saben que recientemente es que hemos venido como unificando a través de la Barani Society como todas las patologías o las que más se presentan. Algunas son periféricas, algunas son centrales, pero es importante nosotros como otorrinolaringólogos, que somos las primeras personas a las cuales nos derivan esos pacientes con mareo, sepamos cada una de estas enfermedades, tener claros todos los criterios y saber cómo manejarlos. Entonces, bueno, me presento de nuevo. Mi nombre es Jennifer Rincón. Yo soy médica otorrinolaringóloga, parte del staff de Vestibular Argentina. Hoy vamos a hacer un review de la migraña vestibular y bueno, vamos empezando. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hacer una pequeña introducción. Establecemos la definición de lo que es la migraña vestibular. Hablamos un poco de la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico diferencial, tratamiento y conclusiones. Bueno, primero un poquito de historia, no nos vamos a detener mucho aquí porque bueno, no es a lo que vinimos, pero bueno, para que sepamos que la relación entre migrañas y vértigos se ha venido presentando desde siempre, o sea, imagínense, desde el 131 a.C. ya en Grecia se había hecho esta relación de estas dos patologías. Después, bueno, ya sabemos del doctor Próspero Menier, que nos habla, de hecho, cuando él establece sus criterios de la enfermedad de Menier o el síndrome de Menier, lo hace en su grupo de pacientes, que era un grupo de pacientes que son migrañosos. Y bueno, ahí después, en 1873, está Edward Levy, que empieza a hablar de lo que es la relación, o sea, en sí, entre vértigo y migraña, y ahí van siguiendo a través del siglo pasado varias personas hablándonos de esto, hasta que en 1984, Callan viene y nos habla de todas las manifestaciones otoneurológicas que suceden en la migraña. Entonces, ahí podemos saber que desde ese tiempo ya, aunque todas estas clasificaciones son muy recientes, desde 1984 ya se hablaba bien claro, aunque no tan claro, ahora hablamos de eso, de la relación entre el sistema, de todo lo que es el sistema vascular que tiene que ver con la migraña, el vértigo paroxístico benigno, la enfermedad de Meniere y todas las similitudes que hay entre esos casos clínicos. Pero bueno, ahora vamos a hablar a lo que vamos, ¿sí? ¿Qué es la migraña vestibular? Bueno, la migraña vestibular es una migraña que está asociado a vértigo. Bueno, es una migraña que obviamente, como decíamos, está asociada a vértigo, ahora se denomina migraña vestibular. Previamente se denominaba así, migraña asociada a vértigo, también vestibulopatía relacionada con migraña y vértigo migrañoso. Ya no se utilizan esas definiciones porque, bueno, la idea es que todos unifiquemos los criterios para que no hablemos de cosas diferentes. Es importante saber que este vértigo es de origen central y que tiene características episódicas, es decir, no es continuo en el tiempo. El paciente presenta crisis y tiene muchos síntomas que lo pueden acompañar. Todos estos síntomas siempre están en el contexto de lo que es un paciente con migrañas o que ha tenido historia de migrañas. Por lo tanto, bueno, nos orienta un poco al respecto. Eh, yo quería hablarles de algo también cortito antes de hablar de la clasificación, que es la que más nos va a definir de qué se trata la migraña vestibular. Y es que, bueno, en el 2015, Bisdorf hace una clasificación de los trastornos vestibulares, como para poder, cuando uno está diagnosticando a los pacientes, hacer como organizar nuestras ideas. Entonces, él dividió eso en unos estratos. No sé si antes habían hablado de esto, pero lo divide en unos estratos, unas capas, que en la primera capa como que agrupa todo lo que son los signos y síntomas que pueda presentar un paciente con mareos y vértigos, como pueden ser que tenga vértigos, que tenga oscilopsias, que tenga, en cuanto al examen físico, sacádicos, nistagmos, la reacción, ocular tilt reaction, que no sé bien cómo traducirlo al español, pero es que cuando le hacen el SQ test al paciente,
tiene siempre como que un ojo sube o baja. Entonces, bueno, eso es importante saber que primero dan todos esos síntomas y con base a esos síntomas, cuáles nos dan, hacen el segundo estrato. En el segundo estrato agrupa todos los síndromes en si se trata de algo, de un vértigo que da agudo, o sea, que se mantiene en el tiempo, no es una cuestión de horas, de minutos, de segundos, sino que es algo que es persistente en el tiempo y son aquellos que puedan ser así, que te puedan hacer pensar que de pronto este paciente está presentando una ACV, que hay que descartarlo, que el paciente de pronto tiene una neuritis vestibular o algo así. Y también este episódico es este que se presenta por crisis y ahí estaríamos nosotros con la migraña vestibular, ¿sí? Por eso les decía previamente que se trata de una patología que da con síntomas episódicos, o sea, con crisis en el tiempo. Bueno, después también dentro de ese mismo segundo estrato, entonces los síndromes pueden ser vestibulares agudos, episódicos o vestibulares crónicos, pero ahora mismo vamos a hablar de un vestibular episódico. Y en el tercer estrato, entonces, nos diferencian ya una vez ubicado el paciente, si tiene un síndrome vestibular episódico, un síndrome vestibular agudo o un síndrome vestibular crónico, qué tipo de patologías nos puede estar presentando. O sea, si es un trastorno o una enfermedad. Y en la segunda parte que mostraba, aquí se les pongo como el cuadro donde resumieron esto, que están las capas, primero signos y síntomas, síndromes, y luego las enfermedades como tal, que pueden ser Meniere, que pueden ser migraña vestibular, esclerosis múltiple, BPPV, todo esto para podernos organizar la mente. Y es muy importante que nosotros lo hagamos cuando estamos diagnosticando un paciente. No siempre es fácil diagnosticar un paciente con migraña vestibular a la primera porque se puede superponer con otras sintomatologías y se puede parecer mucho a otras patologías. Entonces, todo esto es importante tenerlo en claro cuando vayamos a diagnosticar a los pacientes. Ya la última capa 3B ya habla como de los mecanismos etiológicos o de la fisiopatología de cada una de las enfermedades también para orientarnos en el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, en mano izquierda les puse las bibliografías de esto que vamos a hablar ahora. eh, como para que le saquen, o sea, para que lo graben, le tomen una foto y eso y después lo busquen. Pero es importante saber que apenas en el año 2012 fue cuando la Bahraini Society saca los criterios diagnósticos de migraña vestibular. Si nos damos cuenta, todas las enfermedades que tenemos nosotros es muy poco tiempo. O sea, en cuanto a, por ejemplo, para manejar un infarto de miocardio, para manejar el mismo Meniere, o sea, tienen más tiempo y la medicina vestibular está en constante cambio porque reciente es que vemos todo este dinamismo de las pruebas, los resultados, los pacientes, y hemos tenido mucho tiempo pacientes que han estado mal diagnosticados. Entonces, en el 2012 aparecen los criterios de la migraña vestibular y en el 2013 es cuando eh, con la Barani Society logran que entre en la clasificación internacional de las cefaleas. Cuando hacen esta clasificación, antes nunca se hablaba de que la migraña vestibular fuera algo por ellos reconocido. A partir del 2013 no lo reconocen como tal, como un tipo de migraña, como si sucede, por ejemplo, con el vértigo paroxístico de la infancia, pero ya al menos hay un apéndice donde habla de la migraña vestibular y hace referencia a que hay que tenerlo en cuenta, que faltan de pronto más estudios, pero que hay que tenerlo en cuenta. Eso hace que más gente esté diagnosticando la migraña vestibular. En el 2021 actualizan, o sea, hay un paper nuevo, pero si vemos la clasificación de la migraña vestibular, la verdad no tiene ningún cambio. Hacen es como otras actualizaciones en otros temas. Bueno, entonces vamos a hablar de los criterios de migraña vestibular. Los criterios de migraña vestibular, la migraña vestibular se puede decir que es una migraña vestibular ya constituida, que se llama migraña vestibular, que tiene que tener estos síntomas, ¿sí? Entonces, el primer ítem es que al menos debe haber 5 episodios de síntomas vestibulares de migraña vestibular, moderada o severa, con una duración que debe tener entre 5 y 72 horas. Esto es muy importante saberlo, porque dentro de la anamnesis del paciente
esto tiene que quedar muy claro, o sea, cuánto duran los síntomas, si son fuertes, si no son fuertes. No es lo mismo tener un síntoma vestibular muy leve a tener un síntoma vestibular moderado o severo, y eso lo especifican ahí en los criterios. No es lo mismo tener un vértigo que tener una sensación de inestabilidad o de abombamiento en la cabeza, porque eso no, ellos hacen mucha claridad en esa parte. El segundo ítem es que debe tener una historia actual o previa de migraña, ya sea con aura o sin aura, que cumpla los requisitos del Consenso Internacional de Cefaleas. El tercer ítem es que tiene que tener una o más características de migraña, al menos en el 50% de los episodios vestibulares. Tiene que tener una cefalea con al menos dos de las siguientes características, que son las típicas de la migraña. Que sea micránea, que sea pulsátil, de intensidad leve a moderada, que se agrava con la actividad física, que tenga fotofobia y o sonofobia y que tenga aura visual. Obviamente, como les decía antes, esto tiene que tener uno o más de esas características. Es importante saber que no siempre la cefalea tiene que estar presente en el momento que el paciente tenga la crisis vertiginosa. Puede ser antes, puede ser durante o puede ser después. Y bueno, lo que siempre aparece no es atribuible a otro diagnóstico, ¿cierto? Ahora, la migraña vestibular probable. ¿En qué se diferencia? Bueno, al menos debe tener también 5 episodios de síntomas vestibulares que tienen que tener una intensidad moderada o severa con la misma duración. O sea, el ítem A sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Y en la B es donde se diferencia. Solo uno de los criterios B o C para migraña vestibular, ¿sí? Y que no se atribuye a otro diagnóstico. Bueno, entonces hablemos un poco de cada uno de esos síntomas que hablamos en la clasificación. ¿Sí? El vértigo, como les decía, tiene que presentar el paciente un vértigo. Un vértigo, ¿qué es el vértigo? Una sensación de movimiento ilusoria, ¿sí? Ya sea espontáneo, ya sea posicional, también vértigo visual, o lo que se llama mareo por movimiento cefálico, que el paciente baja, sube la cabeza y siente como que las cosas se le mueven así, ¿cierto? Eh, la duración. La duración también varía dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que los síntomas pueden durar, en un 30% les dura unos minutos, en un 30% les puede durar horas, en un 30% les puede durar días y en un 10% les puede durar segundos. Es importante saber que estos segundos muchas veces, cuando hablamos de la duración de la crisis, sumamos estos pequeños segundos eh, para poder decir cuánto tiempo estuvo mareado en el total de las crisis, porque si nos vamos nuevamente a los criterios, dicen que tiene que durar entre 5 minutos y 72 horas. Entonces, cuando hablamos de segundo, hablamos de eso. Son pacientes no es que le duró un segundo y ya, sino que durante un periodo, que puede ser minutos o horas, lo que sea, empieza a tener segundos de estos síntomas de vértigo, pero tenemos que sumar todos para poder establecer cuánto dura la crisis. Bueno, las intensidades son importantes, también saberlas. Se considera moderado cuando no afecta como la calidad de vida diaria del paciente y severos cuando ya afecta el día a día del paciente. Es importante también o sea, poder decir o poder diferenciar la sonofobia de tener un reclutamiento o una plenitud oral o algo así. La sonofobia es bilateral, ¿sí? Y es algo que es transitorio. No es que el paciente viene con una molestia al sonido o con una sensación en los oídos y que eso persista en el tiempo. No, eso nada más va a pasar durante el tiempo de la crisis. Y bueno, las auras visuales, eso bueno, eso ya va como más específico hablando de lo que son las migrañas. Las auras visuales pueden ser como luces, sobre todo de colores, en una sola en mi cara del paciente la ve. Puede durar de 5 a 20 minutos por lo general, pero también puede durar hasta una hora completa, ¿sí? Y bueno, otros síntomas, ¿qué pasa con estos síntomas? Que los coloco como otros, que es que estos síntomas no son patognomónicos de la enfermedad y no son muy característicos, entonces pueden presentarse en cualquier otra de las patologías vestibulares, como son la cinetosis, la náusea, los vómitos, pero la cinetosis es muy frecuente en los pacientes migrañosos, entonces durante la anamnesis siempre hagamos ese interrogatorio dirigido de si el paciente presenta o no presenta cinetosis. Bueno, ¿cuánto se da esta relación?
En la consulta general, los pacientes consultan un 16% por vértigo aislado y por cefalea un 23% de los pacientes, ¿sí? Ya por migraña vestibular, vemos que la población que puede padecerla está la prevalencia entre 1 a un 2,7%. Si el paciente va a una clínica vestibular, lo que han encontrado es que hay una prevalencia de un 11%. Y en clínicas de cefalea, esto es como relativo. Hay algunos autores que dicen que puede estar entre un 13% y algunos hasta dicen que hasta el doble lo pueden encontrar, ¿sí? En esos pacientes. Porque, bueno, de pronto una clínica vestibular, una clínica de cefalea ya va más orientada al asunto. Pero hay que tener en cuenta que muchas personas se van sin diagnóstico. O sea, muchas personas le dan cualquier diagnóstico en los primeros episodios que no cumplen todos los requisitos. Muchos pacientes piensan que se trata de Meniere y bueno, no es así. Después hablaremos de los criterios de los diagnósticos diferenciales y les explicaré más al respecto. Entonces, como les decía, aquí se los escribí, de 2/3 de los pacientes que consultaron con el médico por esto, el médico que los atiende en la guardia y eso, solamente el 20% lo diagnosticaron adecuadamente. Por lo tanto, un 20% le dieron el tratamiento adecuado. Se relaciona con herencia autosómica dominante y es mucho más frecuente de un doble en mujeres que tienen menos de 40 años cuando empiezan todos estos síntomas. Sucede más en pacientes que tienen ansiedad, depresión y antecedentes también de trauma de cráneo se ha encontrado como factor de riesgo. Y bueno, la migraña vestibular es uno de los diagnósticos más frecuentes que vemos en chicos jóvenes o en adolescentes. Es muy raro que vayamos a encontrar otro tipo de patologías, entonces siempre sospecharla en niños más grandecitos y en adolescentes, ¿sí? Bueno, la fisiopatología se las coloco ahí si la necesitan, si la repasan. Eh, es la misma, o sea, en la fisiopatología de la migraña vestibular lo que se tiene como base es la misma fisiopatología de la migraña en general. Muchos de la información que nosotros tenemos, por supuesto, es extrapolada de manejo de la migraña, porque sí constituye una subclasificación de la migraña y por lo tanto es una patología, como les decía inicialmente también, es de origen central, ¿sí? Entonces, el saber la fisiopatología también nos muestra cómo funcionan, digamos, diferentes tipos de medicamentos al respecto. Está dentro de las teorías la teoría del sistema trigémino vascular, donde se da una activación de este sistema, generando un aumento de la permeabilidad vascular. Hay una vasodilatación, eso genera una respuesta inflamatoria local y eso también influye en todo lo que es la respuesta a nivel del oído interno, membrana tectoria, líquidos, endolinfa, perilinfa y todo eso, generando todos los síntomas que podemos tener en el oído interno, tanto a nivel del vestíbulo posterior como a nivel de los síntomas aurales que tenemos, porque también se pueden presentar síntomas aurales. Estos pacientes pueden tener una hipoacusia transitoria, pueden tener plenitud de oídos, pueden tener síntomas así parecidos. La desmodulación sensorial se debe también a la liberación de toda esta serie de neurotransmisores que están involucrados en esto de la migraña. Son pacientes que tienen como una habituación también diferente al medio externo, entonces tienen como una hipersensibilidad a los estímulos, como lo podemos ver que de pronto las luces brillantes les afectan, los ruidos fuertes, lo que hablábamos del vértigo visual, eh, como cuadros complejos, por ejemplo, caminar en un shopping, cosas así, son gente que son muy sensibles a este tipo de estímulos. Otra de las teorías habla de la depresión de la propagación cortical, donde hay una onda transitoria reversible de la despolarización que está desencadenada por la activación de células piramidales corticales. Bueno, eh, al haber esta depresión de la propagación cortical, esto también genera que se puedan dar las crisis de migrañas
Y hay varios medicamentos que se utilizan inicialmente para otras cosas, pero que se ha visto que en la migraña y en la migraña vestibular tienen resultados como lo es el antiepiléptico de la lamotrigina, ¿sí? Y bueno, dentro de la fisiopatología, las mutaciones genéticas, ahí les coloqué, digamos, unas mutaciones genéticas que son, que tienen que ver con la producción de algunas sustancias, como el canal de calcio, el glutamato, que se encuentran en varios tipos de migrañas, pero las últimas que les coloco ahí, que es la 5Q, de esos locus, 5Q35, 11Q y 22Q12, se han encontrado estudiando familias que todos tienen cuadros migrañosos y muchos de ellos tienen migraña vestibular. Ahí tienen un esquema más o menos de cómo funciona esto de la fisiopatología de la migraña. Y bueno, ahora vamos al diagnóstico, que como les decía previamente, es muy importante la anamnesis. El diagnóstico, como se dieron cuenta, entre los criterios no hay ninguna, o sea, ninguno de los ítems implica algún estudio de ayuda para clínica, o sea, ni VGIT, ni BNG, ni prueba calórica, ni resonancia, nada. Todos los síntomas son clínicos. Entonces es muy importante escuchar al paciente. Como les decía al principio, siempre que un paciente se marea, lo primero que hacen es mandárnoslos a nosotros. Y por lo general, el médico clínico siempre piensa que es un BPPV. Siempre. Y entonces, hay muchos otorrinos que cuando ven el paciente mareado, porque además cuando estaba haciendo la residencia decíamos, uy, no, el paciente mareado no puede ser. Ahora me voy a demorar aquí, no sé, media hora, 40 minutos pidiendo al paciente que me dice y eso, pero bueno, hay que orientarlo, saber exactamente qué es lo que tenemos que saber, saber exactamente qué le tenemos que preguntar para poder establecer un diagnóstico, pero es muy importante escucharlo, no cortarlo, sino escucharlo y ver lo que necesitamos saber. ¿Por qué? Porque los estudios paraclínicos que se le mandan a hacer, por ejemplo, la bionistagmografía o el VGIT, tienen unos resultados muy diferentes dependiendo de los autores que nosotros busquemos y dependiendo de qué parte del mundo se hagan los estudios. El VGIT, como es un estudio que mira las respuestas de los canales semicirculares de una forma más fisiológica, también ve la compensación central. Entonces puede que el paciente tenga un déficit de pronto, porque se ha visto que en pruebas calóricas de pronto tienen una disminución en la función de pronto de alguno de los canales. Pero en el PEGIT es más raro encontrarlo, o sea, si se encuentra es más en el test calórico. Y la BNG, bueno, la BNG vamos a ver los resultados de las pruebas, de todas estas pruebas vestibulares, vamos a ver los movimientos oculomotores. Entonces, la presencia estos son los más frecuentes. El nistagmo de posición, o sea, el paciente, ¿cómo diferenciamos un nistagmo de posición de un nistagmo que sea, que sea de pronto de un BPPV? El nistagmo posicional central es un nistagmo que no tiene latencia, que persiste, que mientras lo tengamos en esa posición, el nistagmo va a seguir. Entonces, ese es el que tenemos que prestarle atención, el nistagmo que no tiene latencia, el nistagmo que sigue, el nistagmo que de pronto en la posición que tú lo colocas no es el nistagmo que encuentras, o sea, de pronto lo tienes hacia decúbito lateral izquierdo y los ojos de pronto se te van para arriba un bit, entonces, pendiente de eso. Los nistagmos espontáneos que se hacen en posición sentada al paciente. Y el seguimiento pendular muchas veces se ve alterado más que de pronto los sacádicos y otros tipos de movimientos que se ven más en otras patologías. Bueno, estas son como en la frecuencia que se vienen encontrando estas alteraciones, un sistema espontáneo en un 10%, posicionar un 28%, en las pruebas calóricas, dependiendo de los resultados también es muy variable, y en el Head Impulse un 11% nada más. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Bueno, se pueden diferenciar, bueno, hay varios diagnósticos que se pueden parecer mucho. El primero es la migraña basilar, que ya no se llama así, ahora se llama migraña con aura del tronco encefálico. En este tipo de cefaleas, el aura se encuentra 60 minutos previos a la crisis, siempre, y tiene al menos dos síntomas del tronco, que pueden ser disartria, vértigo, hipoacusia.
una ataxia que no es por un déficit sensitivo de los miembros inferiores o una disminución del nivel de conciencia, ¿sí? El vértigo paroxístico benigno, que como sabemos no es el vértigo posicional paroxístico benigno, sino que es este vértigo que aparece en la infancia, puede durar minutos o también horas, no tiene ningún tipo de aura, no tiene ningún aviso y puede tener otros síntomas. El síndrome de Meniere es el que más se parece y no podemos establecer hasta que no lo podemos diferenciar hasta que no tengamos una audiometría y hasta que no tengamos los 5 episodios de, de pronto de la migraña vestibular. O sea, hay que ver cada paciente porque se parece mucho, mucho. En el síndrome de Meniere tenemos la fluctuación en la audición, pero este es más persistente. O sea, la hipoacusia aquí progresa a niveles profundos y severos, cosa que no pasa en la migraña vestibular. Las crisis duran de 12 horas a 24 horas, dependiendo si es probable o no. En cambio, aquí pueden durar desde 5 minutos hasta 72 horas, pero nunca olvidar que pueden ser concomitantes, ¿sí? La paroxismia vestibular es un síndrome que se da por una compresión neurovascular y son muchas crisis repetidas en el día que te pueden dar hasta unos de 5 a 10 episodios y son de duración menores a 5 minutos. Entonces, y lo desencadenan movimientos de la cabeza del paciente. Entonces, ahí podemos establecer unas diferencias. Esto ya es más central, que es una ataxia cerebelosa. El paciente, lo más clásico es que presenta un downbeat nystagmus y se desencadena por ciertas condiciones como el ejercicio, el estrés, el alcohol, que no necesariamente se tienen que presentar en la migraña vestibular. Bueno, vamos al tratamiento. El tratamiento tiene 3 pilares importantes, ¿sí? Está el tratamiento no farmacológico, que es el tratamiento que deben tener todos los pacientes. Todos los pacientes tienen que seguir ciertas recomendaciones no farmacológicas. Y, eh, y después los tratamientos farmacológicos se dividen en tratamientos para el episodio agudo y tratamientos profilácticos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento no farmacológico? Como en muchas patologías, el control del estrés, controlar las alteraciones del sueño. Hay muchas pacientes que se les desencadenan las crisis migrañosas comunes con la crisis también de vértigo de migraña vestibular con la menstruación, incluso pacientes que están transitando por el periodo de menopausia y perimenopausia también lo podemos encontrar. También con factor de riesgo los cambios climáticos, los pacientes que de pronto tienen cambios como en la presión barométrica, también pueden presentar las crisis cuando esto sucede, que viajan de pronto a la altura o algo así. Y sobre todo lo que está más en nuestras manos es la alimentación. No a todo el mundo le afectan todos los alimentos. Cada paciente tiene que saber cuáles son sus alimentos y por eso se recomienda no sacarlos de un todo. O si los sacas de un todo, después irlos integrando, no al mismo tiempo, para poder identificar cuáles son los que a ti te afectan. ¿Y cuáles son los que más afectan en la migraña? Los mismos de la migraña vestibular. El chocolate, el vino tinto, quesos madurados, el glutamato monosódico, que lo encontramos en las comidas rápidas, lo encontramos en la salsa de soja, lo encontramos en la levadura, que eso no sabía, lo aprendí apenas ahora. Las carnes procesadas, o sea, todo lo que son fiambres, y la cafeína también puede ser, pero no a todo el mundo le afecta de la misma manera. De hecho, medicamentos con cafeína se pueden utilizar para el dolor de cabeza. El tratamiento entonces farmacológico. El tratamiento agudo va centrado a ese momento de la crisis. Es para manejar los síntomas, sobre todo la cefalea, el vértigo, las náuseas y el vómito. Estos medicamentos no se deben usar por mucho tiempo. Si estamos hablando del tratamiento para el vértigo, los sedantes vestibulares no se deben utilizar más de 3 a 5 días porque van a afectarnos en lo que es la compensación central del paciente. Después que queremos que el sistema vestibular haga lo suyo y entienda cuál es la nueva normalidad, no lo va a poder hacer y el paciente va a seguir sintomático. Los que más usamos en nuestro medio están el dimetilgrinato a una dosis que se la puse por día, pero la dosis es cada 8 horas, se da por lo general. Vienen comprimidos de 50 miligramos, entonces le podemos dar 50 miligramos cada 8 horas y muchas veces funciona así, no es necesario añadir más. Pero sabemos que le podemos dar incluso 100 miligramos cada 8 horas por día y no pasa nada, esa es la dosis. Hay otro medicamento que se llama meclicina, que se llama Cenelis en su nombre comercial,
Es muy bueno para la cinetosis, se utiliza mucho en pacientes que van a viajar o algo también, pero en episodios agudos también nos puede servir en dosis que van de 25 miligramos por día hasta 100 miligramos por día, que pensaría que es una dosis muy elevada porque por lo general con 25 o 25 cada dosis el paciente anda bien. La cinaricina es un medicamento que se utiliza en la profilaxis de los síntomas. Pero me llamó la atención encontrarlo en algunos artículos como tratamiento agudo. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta también si de pronto las otras opciones no las tenemos. Y las benzodiazepinas, que obviamente nos va a generar no solamente un sedante en el sistema nervioso central, sino también un sedante vestibular. Como puede ser el que más usamos, de pronto es un clonazepam así sublingual o algo así, a ver cómo funciona, o endovenoso dependiendo de la intensidad de los síntomas del paciente. Em, Hay otro tratamiento que se está usando nuevo, que es la neuromodulación. Se utiliza tanto en manejo agudo como en profiláctico de los pacientes. El tratamiento dura más o menos 15, en 15 minutos ya se ven los resultados del paciente. Tiene muy pocos efectos adversos, pero está que es muy caro comprar comprar los equipos, entrenar a las personas, todo eso no es fácil. Entonces se hace una modulación del nervio vago de forma no invasiva o una modulación del nervio trigémino de forma externa. Ahí vemos que en la escala visual análoga del dolor, eh, está que de un 5.2 pueden pasar a 3.1 y de un 6, el del trigémino, a 2.4, que digamos que es aceptable como manejo del dolor. Aquí les coloqué una tabla donde, disculpen que no se las traduje, donde están los principales medicamentos que se utilizan ahora. Ahí les coloqué la bibliografía también, como de la actualización de los nuevos medicamentos que se utilizan en la migraña. En lo que es la migraña vestibular, utilizamos más que nada de pronto los clásicos AINES o antiinflamatorios no esteroideos, eh, con muy buenos resultados todavía, si se trata en sus periodos, en la cefalea en sus momentos, como digamos, iniciales, ¿sí? Aquí salen algunos nuevos, como pueden ser, bueno, los triptanes los conocemos en pacientes que tienen cefaleas muy importantes. Los gepantes son unos medicamentos nuevos que antagonizan estos neurotransmisores de los que le hablaba en la fisiopatología. Como son, que es como lo que más se está evaluando últimamente, que son antagonistas del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Aquí en el país solamente hay uno que se llama Rimegepant y ese 7 comprimidos sale casi 100.000 pesos. Entonces creo que sigue estando no disponible en el país para la mayoría de las personas, ¿no? Lasmiditan es otro medicamento nuevo que hace parte de agonistas de receptores de serotonina, que también se están usando para manejar estos pacientes. Eh, y bueno, ahí les coloqué la lista de todos los demás medicamentos. Los antieméticos, muy importante mencionarlos. Acá nosotros lo que más utilizamos, como sabemos, es el Reliberan en sus presentaciones endovenosas o vía oral, que también nos pueden servir. Pero bueno, tenemos varias opciones dependiendo de dónde estemos y del paciente que esté. Ahora hablemos del tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico, lo que tenemos en claro es que no hay nada en claro. No hay ningún estudio que se haya hecho de revisión, incluso en la base de datos de Cochrane empezaron a hacer como toda esta revisión para ver cuál era mejor que otro y eso, y no han encontrado. Dicen siempre que faltan más estudios para saber cuál es el medicamento que mejor funciona en los pacientes con migraña vestibular. Todavía no hay como una superioridad de uno con el otro, entonces tenemos que ver cada paciente por separado para poder saber de pronto, bueno, a este le voy a ofrecer este porque este también tiene, por ejemplo, un problema de depresión, o a este le voy a ofrecer este otro porque este paciente también tiene un problema cardíaco, bueno, y así vamos eligiendo, ¿sí? En las tablas también les coloqué cuándo debemos usar los tratamientos. Entonces, según la última actualización también, que ahí también se los coloqué ahí abajo la bibliografía, de la American Headache Society, ¿cuándo debemos utilizar la medicación profiláctica? Cuando ese paciente presenta 6 o más episodios de crisis migrañosas,
No necesariamente tengan que ser solo vestibulares, pueden ser migrañas vestibulares o migrañas de cefaleas nada más. Si presentan más de 6, pero no tienen ninguna implicación en su vida diaria, se le debe ofrecer el tratamiento profiláctico. Si tiene algo de alteración en su vida, cuando tiene más de 4. Y si tiene más de 3 y son severas, también hay que ofrecerle. Y bueno, considerarlo cuando tienen un poco menos. ¿Y cuáles son las medicaciones que recomiendan para la migraña? Ahí está también en la gráfica. Nosotros lo que más usamos son de pronto betabloqueadores, bloqueantes de canales de calcio y dentro de los antiepilépticos de pronto el topiramato. Si nosotros necesitamos utilizar algo un poco más allá, por lo general acudimos al neurólogo porque es mejor que lo atienda un especialista, no solamente un neurólogo en general, sino derivarlo a un paciente que vaya mejor donde un especialista en cefaleas, si ya vemos que eso es algo que se nos sale de las manos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con estos medicamentos? Los betabloqueadores que más se utilizan están el propanolol y el metoprolol. Sin embargo, hay más estudios con el propanolol que con el metoprolol y han mostrado mejores resultados. Los esquemas son muy variables. Este es uno de los esquemas que en personas menores de 60 kilos le dan 40 miligramos cada 12 horas y en mayores de 60 kilos 60 miligramos cada 12 horas. Puede haber incluso esquemas de 10 miligramos por día, 40 miligramos por día, 80 miligramos por día. Hay estudios con todo este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta, bueno, los efectos adversos de cada uno de estos. Se ha logrado que tiene una buena, sobre todo el propanolol, un buen control de la frecuencia y la intensidad de los síntomas, tanto vestibulares como de cefaleas. Los bloqueadores de canales de calcio son los que más usamos actualmente, de pronto en periodos agudos. No agudos como, digo, hay presto confusiones, no en el momento en el que está en la crisis, sino cuando le estamos dando un manejo profiláctico, le damos estos medicamentos por lo general de 3 a 4 meses, o sea, no lo dejamos por más tiempo. El que más usamos es la flunarizina, pero actualmente está como en desabastecimiento en el país, entonces lo que hacemos es que lo mandamos a producir en aquellas farmacias. Y la sinaricina también, pero bueno, tiene un poco más de efectos adversos. En esas dosis se maneja. Son medicamentos que nos generan una reducción en la intensidad, en la frecuencia, tanto de la migraña, del dolor de cabeza como tal, como del mareo. Y estos pacientes eh, hemos encontrado que tienen, aunque tienen un poco más de efectos adversos que los beta bloqueadores, hay muchos más estudios que lo respaldan, o sea, no tienen tantos efectos adversos como de pronto, o algunos otros medicamentos, entonces por eso los usamos más, ¿sí? La flunaricina, para tener efecto en el cuerpo, o sea, para mantenerse estable en el plasma, tarda 8 semanas. Entonces, por lo general, si lo damos por menos tiempo, no vamos a tener los efectos que deseamos. Incluso lo que se sugiere en la literatura es que deberían hacer más estudios donde hayan tratamiento que dure más de 3 meses para poder saber si logramos que el paciente tenga un mejor control. Bueno, los antiepilépticos. Como les decía antes, dentro de los que más usados está la lamotrigina, el valproato de sodio y el topiramato. Nosotros utilizamos más el topiramato. Hay que tener en cuenta que es un medicamento que puede ser teratogénico, al igual que el valproato de sodio. Entonces, ojo en las mujeres que están en edad fértil. Para esto, la lamotrigina, como les decía, actúa inhibiendo la depresión de la propagación cortical. Las dosis son de 100 miligramos por día. El valproato de sodio, las dosis son 500 miligramos cada 12 horas y actúa sobre la secreción de muchos de los neurotransmisores. La acción del topiramato no la tenemos muy clara, la verdad, eh, pero es de los que más usamos porque no es que tenga muchos efectos adversos. Las dosis son de 50 miligramos cada 12 horas o 25 miligramos cada 12 horas. La diferencia, lo que han encontrado, lo que han encontrado es que no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, sino que aumentan solo los efectos adversos de los pacientes con la dosis. Pero bueno, hay que ver cuál esquema nos cuadra mejor. La cetabsolamida como diurético se dan dosis que pueden ser de 250 miligramos cada 12 horas o incluso 250 miligramos por día.
pero muchas personas como que abandonan el tratamiento por los efectos adversos que le genera, ¿sí? Al ser un diurético. Entonces, hay que ver los que se sienten mejor, bueno, andan bien con él, algunos no, pero es bueno saber que muchos pacientes abandonan el tratamiento con esto. ¿Cuáles antidepresivos se utilizan? La mitriptilina y también la venlafaxina, que es un inhibidor de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, por lo tanto, es un buen medicamento de aquellos pacientes que también están deprimidos o con crisis de ansiedad con respecto a todos estos síntomas vestibulares. La toxina botulínica también es uno de los medicamentos que últimamente se está usando en todo, también la migraña, en pacientes con migraña crónica. Eh, las dosis que están reportadas son de 155 unidades en 31 puntos de la cabeza. Y lo que sí han visto es que tiene mejores resultados en la cefalea que en el manejo del vértigo. Entonces, bueno, tenerlo ahí en cuenta que para el vértigo no nos va a servir mucho. Esta tabla muy antipedagógica, se las dejo ahí para cuando vayan de pronto a repasar todo el tema de migraña vestibular. Es como un resumen de más o menos todo lo que les estaba diciendo. Eh, hay, hay suplementos vitamínicos que también han mostrado respuesta a esto, como son la riboflavina, como son la coenzima Q10 y el magnesio, sobre todo en chicos, ¿no? Se utiliza como tratamiento. Los efectos adversos de los principales medicamentos. Ahí tenemos que el propanolol puede producir fatiga, impotencia, depresión, pesadillas en los pacientes, constricción bronquial, hipotensión, caídas, bradicardia. El metoprolol, bueno, muy parecido a los síntomas. El topiramato, parestesia, fatiga, pérdida de concentración, sedación, eh, pérdida de peso. La mitriptilina, sedación. Hay que tener en cuenta los pacientes que tienen tendencia como al suicidio, jóvenes, porque también le pueden dar síntomas. La acetazolamida, como les decía, tiene muchos síntomas, muchos efectos adversos. Hay que estar pendiente de los niveles de potasio, de glucemia, si empieza a presentar parestesias. Y la flunarizina puede hacer ganar de peso, entonces muchas personas no les gusta usarlo porque pueden aumentar de peso. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Esto es un síndrome vestibular episódico, aparece por crisis, no persiste en el tiempo. Es una enfermedad de origen central que tiene manifestaciones periféricas y por lo tanto, como otorrinos tenemos que saber diagnosticarlos porque nos va a llegar a nosotros y no precisamente al neurólogo inicialmente. En los primeros episodios se puede confundir con muchas patologías, pero sobre todo tenerlo en cuenta del Meniere. Como sabemos, el Meniere se diagnostica también con una audiometría y tiene sus criterios muy bien establecidos. Pueden aparecer ambas enfermedades, pero bueno, ahí vamos viendo cada paciente. El diagnóstico es netamente clínico, los estudios paraclínicos, BNG, BHIP, no nos van a servir mucho en esto, y el tratamiento debe ser elegido de forma individual dependiendo de cada paciente, ¿no? Por lo que sabemos que no hay estudios que digan que uno funcione mejor que el otro. Y bueno, eso es todo.